Nuestro hermano Don Manuel nos puso en contexto con relación a lo que venimos estudiando desde hace un par de semanas y que creo que reviste una importancia capital para cada uno de nosotros, sabiendo que somos todos llamados a ser servidores de la causa de Cristo. Y por ello, estamos revisando cuáles serían los requisitos que tendría que tener el hombre de Dios por extensión. Ya habíamos hablado acerca de los primeros de estos requisitos cuando habíamos esclarecido como primer término que no son opcionales, son obligatorios. O sea, no es que yo cumplo con 2 de esos requisitos y yo entiendo que ya el Señor me ha llamado para un obispado, sino que el hombre de Dios que anhela servir de esta manera al Señor, primero desea algo que realmente es bueno, que es deseable, que entra dentro de las cosas que son inherentemente buenas, internamente buenas. Y habíamos dicho que hay al menos 14 requisitos en este fragmento de la palabra de Dios que el apóstol Pablo le hace llegar a Timoteo con la esperanza de que si a Timoteo se le queda alguno de ellos por aplicar, él va a ir personalmente y va a enseñarles a profundidad estos requisitos. A saber, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso. Evidentemente, si es codicioso es porque las ganancias no son honestas, codicioso de ganancias deshonestas, sino que el hombre de Dios que ha sido llamado para el obispado ha de ser amable, apacible y en ningún modo avaro. Como otro requisito también presenta que debe gobernar bien su casa de manera que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues, dice el apóstol Pablo en una aclaración, abriendo un paréntesis, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Finalmente, presenta 2 requisitos que tienen un peso específico inmenso a la hora de la elección. No un neófito, entendiéndose por neófito, una persona nueva en el Evangelio o una persona que no ha sido completamente llena del Evangelio, como debe leerse. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Finalmente, también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el descrédito o en el lazo del diablo. Por aquello de que el pecado es como una espiral descendente, que una vez comenzó a rodar hacia abajo, es muy difícil de caer, y entonces a eso se le llama el lazo del diablo. Hasta ahora, en estas últimas ponencias nuestras acá, hemos definido bien el asunto del obispo, del pastor, que son equivalentes, anciano, obispo y pastor son equivalentes. Eso lo dijimos en la primera intervención nuestra acá. Es bueno que se sepa que no lo establecimos en aquella ocasión, pero a través de... tenemos la ocasión para ponerlo. ¿Qué diferencia habría entre una palabra y la otra? ¿Por qué usamos nosotros, en los templos bíblicos usamos anciano? ¿Por qué no se usa obispo? Sabiendo que anciano es una palabra griega que tiene que ver con años, tiene que
se ve como añejado, es la palabra. Viene del término presbítero, que significa entrado en años. ¿Por qué no se usa la palabra pastor si son equivalentes? ¿Y por qué no se usa la palabra obispo, que es una palabra compuesta también en griego? Bueno, básicamente porque cada vez que aparece la palabra pastor en el Evangelio, en los Evangelios y en todo el Nuevo Testamento, se refiere a Jesucristo. Siempre que usa la palabra pastor, te lo van a buscar y lo ven, y ahí está la persona de yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, refiriéndose siempre a la figura del Señor. Y la palabra obispo tiene unas connotaciones que probablemente las estudiemos en la noche de hoy y la pongamos bien clara, pero si nosotros sabemos que tanto en el asunto de los obispos como en el asunto de los ancianos, presbíteros, siempre se habla de varios, no se habla de uno solo. Y por eso nosotros parece que estamos bastante claros en el asunto de la elección de los ancianos o elección de los obispos, pero en cualquiera de los casos se puede usar indistintamente cualquier palabra. Tiene, como les dije, un asunto semántico que si lo buscamos en la Escritura vamos a ver que siempre que el apóstol Pablo, que es el que más se refiere, igual que el apóstol Pedro, se va a referir a las personas que gobiernan la iglesia. El gobierno de la iglesia se refiere a los ancianos. Y por ello nosotros hemos adoptado el término, sin lugar a dudas, que es el que más se corresponde. ¿Por qué usan otras denominaciones la palabra pastor? Ellos sabrán, se ajustarán a alguna forma de pensamiento, pero nosotros, apegándonos bien a la palabra, nosotros estamos abocados a usar el término anciano o el término obispo. De la misma manera que nosotros en ninguna ocasión usamos la palabra padre. ¿Por qué la Iglesia Católica se refiere a los directores, a los directivos de una feligresía determinada como padres? No sé, nosotros no usamos ese término, pero es un término que también alguna denominación pudiera usarlo. Hasta aquí hemos, aun cuando sea solamente rozado la superficie de las palabras que se consignan acá como requisitos del pastor, hemos hablado acerca de irreprensible, de marido de una sola mujer, de sobrio, hemos hablado de lo que es prudente, decoroso, y finalmente la semana pasada hablamos, aunque fuese por encimita, de la palabra hospedador, ¿verdad que sí? Hasta ahí hemos estado trabajando todos estos requisitos. De manera que en el día de hoy nos tocaría hablar hasta el final. Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino apacible, amable, en ninguna manera avaro, buen gobernante de su casa. Dice acá en la Reina Valera, que gobierne bien su casa. Esto es, por eso usa la coma, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Vamos a tratar de llegar hasta ahí. No creo que me alcance el tiempo para lo de neófito o lo de buen testimonio, aun cuando lo mencionaremos para finalizar, ¿verdad que sí? Y daremos una explicación, aunque sea de soslayo, acerca de esto. Pero vamos a tratar de sacarle punta a una de los requisitos más importantes, aun cuando no hay ninguno que sea desdeñable, por lo que ya les dije, ¿verdad que sí? Eso debe estar bastante claro. Vamos a ponerle alguna importancia al próximo, aun cuando sabemos que todos tienen un altísimo valor. No son deleznables ninguno de ellos. Pero en el día de hoy nos toca apto para enseñar como primero.
De manera que el hombre de Dios que anhela obispado o que es elegido para un obispo debe ser apto para enseñar. Una de las cosas que se entrelazan, porque prácticamente todas estos requisitos están íntimamente entrelazados. Cuando usted habla de, por ejemplo, irreprensible, usted tiene que ser evidentemente honesto. Una de las cosas que se hablan ahí para ser irreprensible. Tiene que ser prudente. Tiene que ser evidentemente decoroso porque es irreprensible. No se le puede llamar la atención por unanimidad. Aquí habla acerca de apto para enseñar y esto tiene que ver con que sea al mismo tiempo competente, calificado, estudioso, capacitado. Y tiene que ver con que no sea, evidentemente, como les decía, un neófito, porque ¿qué puede aportar un neófito si todavía no tiene doctrina? Si todavía no conoce a profundidad la palabra. Entonces, un obispo, un anciano, ha de ser una persona no solamente capacitada, o sea, que haya alcanzado niveles de capacitación, sino que también sea calificado, que tenga las herramientas necesarias para enseñar. De manera que el Espíritu Santo no requiere que uno sea simplemente dispuesto para enseñar o con el don de la enseñanza, sino que esa enseñanza esté basada en una buena capacidad. Muchas veces encontramos personas dentro del ámbito de la iglesia que evidentemente tienen el don de la enseñanza. Pero ¿es suficiente que tengan el don de la enseñanza para ponerlos a enseñar? No, primero hay que capacitarlo. Porque si no, él va a enseñar lo que se le ocurra. Él va a enseñar lo que tenga en la cabeza. Primero hay que llenarle la cabeza de la capacidad, que cuando tenga la cabeza llena, entonces se le llene el corazón, o al mismo tiempo se llenen la cabeza y el corazón, entonces usaremos ese don para entonces traspasar esa doctrina y esa palabra a los demás. De manera que no significa tampoco que se tenga simplemente una actitud, ni mucho menos una capacidad para enseñar, porque muchos hombres están bien capacitados para enseñar, pero no reúnen los otros requisitos. Y si no reúnen los otros requisitos, no importa que usted sea un león en Biblia, no importa que usted se sepa de memoria los capítulos, hay que vivir. Y después que se vive, no que se aprende, sino que se vive, entonces usted está en posición de ser un maestro. Está apto para enseñar, y a eso es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando habla de la aptitud, no de la capacidad. Fíjense que el apóstol Pablo no dice, no, que esté capacitado para enseñar. No, que esté apto para enseñar, que reúna todos los requisitos para entonces pasar. Recuérdense que la misma palabra doctrina implica enseñanza. El apóstol Pablo está enfocado en la doctrina. En todos los libros, en todos sus escritos, vamos a ver cómo él machaca siempre la palabra doctrina. Y podemos reunir no solamente del apóstol Pablo, escritos también del apóstol Pedro. Por ejemplo, veamos en el apóstol Pedro el capítulo 5 y la introducción que hace a este capítulo 5 en Primera de Pedro. Leamos Primera de Pedro, capítulo 5. Y vemos qué dice el apóstol Pablo en esta consideración final de esta carta general del apóstol Pedro.
ruego a los ancianos. Este término que se usa aquí es equivalente a lo que el apóstol Pablo está hablando cuando habla de obispos. Pero entonces el apóstol Pedro usa la otra palabra. Entonces podemos colegir que se trata de una invocación a la misma persona. Y ven cómo el apóstol Pablo lo llama obispo y ahora el apóstol Pedro le llama anciano. Y dice, ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces el versículo 2 dice, ¿qué es lo que ruega? Porque él está haciendo una apología de su ministerio. Él dice, ruego a los ancianos. Y entonces él hace una apología. Lo que está después de ruego a los ancianos es él poniéndose en la posición de haitiano. Pero vamos a ver el versículo 2, que es donde entonces él hace el ruego. ¿Qué es lo que ruega? Apacentad la grey de Dios. Esta palabra, apacentad, lo que significa es alimentar, cuidar. Y esta palabra, hasta este momento, hasta ese término, solamente se usaba dentro de los pastores de ganado, de ovejas, de bueyes, de cosas por el estilo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Haciendo qué? Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío. Esto es lo más importante que presenta desde mi óptica este discurso del apóstol Pedro. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo para la grey. Y finalmente, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿a quién se refiere? ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Ven, cada vez que usa la palabra pastor, siempre hay una vinculación directa con la persona del Señor Jesucristo. Aquí usa la palabra pastor. Cuando aparezca el primero, príncipe significa primero, el primero de los pastores. ¿Ustedes creen que son pastores? Cuando aparezca el primero de los pastores, la persona de Jesucristo. Siempre que use la palabra pastor aquí en el Nuevo Testamento, siempre, indefectiblemente, siempre va a estar referida a la persona de Jesucristo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Volvamos de nuevo a nuestro escrito en la primera carta a Timoteo. Apto para enseñar. El obispo ha de ser, pues, un hombre bien instruido en la palabra. Bien instruido en la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, todo el mundo se lo sabe. No hay que buscarlo. Primera de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente apto, usan la misma palabra, enteramente preparado, apto para toda buena obra. El hombre de Dios, entonces, el obispo ha de ser una persona que conozca a profundidad, no simplemente por encima, toda la Escritura. No un pedazo de la Escritura, no lo mejor de la Escritura, no lo que él quiera saber, sino toda la Escritura. Para ser, a su vez, el hombre apto
que el apóstol Pablo refiere a Timoteo que sea. El hombre de Dios, obispo, también debe amar la verdad. ¿Y qué es la verdad sino la palabra? Efesios capítulo 4, versículo 15. El mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, nos dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El hombre de Dios debe ser un amador de la palabra que quiere y ama enseñar la palabra de Dios porque Él la quiere. Si usted no está enamorado de la palabra, usted no está apto para enseñar. Primero debe enamorarse de Cristo, porque Cristo es la palabra. A eso se refiere absolutamente todo. El que anhela obispado necesariamente anhela dos cosas: ver conversión. Le duele la persona que no es conversa, como primera cosa. Y como segunda cosa, el hombre de Dios anhela enseñarle a otros el camino. Y el camino es solamente la palabra. Miren cuánto abarca esta expresión del apóstol Pablo, apto para enseñar. Ser apto para enseñar es un requisito porque el obispo, como vimos, debe apacentar la grey de Dios. Vamos a ver eso también en Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. En el contexto de el apóstol Pablo en Éfeso, cuando lo van a acusar de haber sacado un espíritu inmundo de una muchacha, en el versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios. Aparece ahora no en la palabra de Pedro, como lo leímos ahorita, sino en las mismas palabras de Pablo en Éfeso. Como el apóstol Pablo dice: mirad por vosotros, mirad primeramente por ti, o sea, estás consciente de ti mismo, de lo que tú representas, y luego mirad por los otros, por los que el Señor te ha puesto como obispo, dice acá. El Señor ha puesto obispo como anciano, como velador, como cuidador, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Espíritu, pues, elige con sabiduría a los que están dispuestos a apacentar la grey del Señor. Una grey que fue ganada a precio de sangre. La edificación de la iglesia está en las manos del obispo o de los ancianos. De manera que sobre la espalda de los ancianos reposa una grandísima responsabilidad. Una responsabilidad que no puede ser delegada. Es el apóstol Pablo que hace énfasis en que el hombre de Dios, el obispo, el que anhela
estar al frente de las cosas de Dios, tiene la responsabilidad de enseñar a la iglesia. La edificación de la iglesia depende de la enseñanza de los ancianos. En el mismo libro de Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Entonces, dice, y a otros pastores y maestros. Las dos cosas agarradas por una I, por una conjunción copulativa. Pastores maestros. No puede desligar una cosa de la otra. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una de las responsabilidades más grandes de un obispo se constituye, a partir de este punto de vista del apóstol Pablo, en que el obispo, el anciano, el hombre de Dios, debe estar seguro de que todos los miembros de su grey están siendo bien edificados, bien instruidos, no solamente en la palabra, sino en la sana doctrina, para que ninguno se desvíe, para que todos tengan siempre que se pueda el mismo nivel de edificación. La obra del púlpito es sumamente importante. El problema está en que para edificar bien a los que están debajo del púlpito, usted tiene que estar 10 veces más edificado que ellos. Hay una especie de escalera dentro de la enseñanza, una cosa que dice, si yo leo, aprendo, pero poco. Leyendo de una sola lectura, de los más calificados, aprenden hasta un 10%. Hay personas que están muy bien dotadas y que solamente con leer, eso no es el caso de todo el mundo, ¿eh? No estoy hablando de que todo el mundo cuando lee agarre el 10%. En el caso de los más dotados, alcanzan hasta un 10%. Si yo estudio, puedo tener hasta un 25% de retención. Pero no es lo mismo leer que estudiar, ¿verdad que no? Ahora, cuando usted enseña, cuando usted estudia para enseñar, usted tiene la posibilidad de aprender hasta un 40% de lo que usted ha estudiado. De manera que no se trata de lo mismo de leer, estudiar o enseñar. Hay una especie de escalera que te sube eslabones o te pone a diferentes niveles en la altura del aprendizaje. Pues se trata de que para edificar, el anciano, el obispo, debe haber alcanzado el último de los eslabones. Para enseñar, entonces usted debe haber estudiado y estudiado a profundidad. Son muchas las cosas que podríamos hablar aquí. Por ejemplo, Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5, que nos habla acerca de esto del apóstol Pablo, diciéndole a Tito cómo debe ser el aprendizaje de Tito como para enseñar. Y así tengo realmente muchas, Hechos 20:27, algo que leímos como hace un 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente
que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Eso lo leyó nuestro hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida del Señor y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. A este punto debería llegar la enseñanza del obispo. Pero a lo que queríamos puntualizar en la noche de hoy era básicamente el aspecto de la necesidad de que el obispo fuera apto para enseñar. Y ya sabemos entonces cómo se completa este requisito. No es simplemente leyendo, no es simplemente siendo piadoso, no es simplemente siendo amable, hospedador. Hay que leer, hay que estudiar y hay que estudiar con la finalidad de enseñar a otros para que no caigan en lo que dice Primera de Timoteo 4.1 o Segunda de Tesalonicenses 2.1. Pasemos pues al próximo. No dado al vino. Como les decía la semana pasada, esto pudiéramos hasta pasarlo por alto. Hay una sola cosa que pudiéramos abundar acerca de este tema, y es el efecto que el vino o una sustancia produce en una persona. Algunos de los mejores predicadores que ha tenido la humanidad eran de Europa. Y en Europa se usa mucho el vino, abundantemente. Es más, lo raro es que esa gente tomen agua. Lo raro es que tomen agua. Porque normalmente lo que se toma es vino. Pero el vino tiene su efecto. El vino inicialmente produce mareos. Hay una especie de curva de la sobriedad que los alcohólicos anónimos manejan muy bien, y es el hecho de que todos nosotros sabemos que cuando uno se acerca al vino, cuando nosotros no somos muy dados al vino, pero tenemos una cultura de cerveza aquí. Cualquiera de nosotros que no esté acostumbrado a la cerveza, que no haya tenido una cultura cervecera, se acerca a la cerveza y en la primera o segunda o tercera cerveza que se tomen, ya el tipo lo menos que hace es roncar. Pero hay otras cosas involucradas, porque tiene un efecto, el alcohol tiene un efecto en las células del cerebro, en las neuronas, que algunas veces la adormece, algunas la excita, pero todos sabemos que los bebedores de cerveza van, digamos que, anestesiándose de ese efecto, ¿verdad que sí? Y vemos a personas que conocemos que son capaces de pasar un sábado entero o un domingo completo tomando cerveza y no le da sueño. Yo me tomo una, excúsenme que ponga ese ejemplo, yo me tomo una y ya no puedo ni manejar porque me siento dizzy, pero es porque yo no tengo esa cultura. Pero todos sabemos que hay una especie de curva en la que uno no tiene resistencia, pero va ganando resistencia con el tiempo. Pero ¿qué pasa? Que esa curva llega a un punto en la que se revierte. Entonces vemos cómo personas, después de 5 cervezas, que eran grandes bebedores, después de 5 cervezas entonces ya se dañaron. Comienzan a hablar lo que no les corresponde, no pueden manejar, insultan. Y no fue porque se tomó una gran cantidad de cerveza o de vino o de alcohol, sino porque hay una curva natural, y lo vemos en los alcohólicos, como les decía, lo conocen muy bien los alcohólicos. Cuando un alcohólico ya está en su fase final,
Él no tiene que tomarse una botella de ron. Con una sola copa ya el tipo ya llegó. Lógicamente no puede frenar esa conducta y sigue tomando y tomando, pero una sola es suficiente para que ya él se vuelva un trapo como normalmente se vuelve. Les decía que en esa cultura de los europeos es muy normal que las personas vayan al vino y crean resistencia al vino hasta cierto punto. Y hay en la historia buenos, que yo entiendo que son buenos modelos nuestros, que se acercaban a la palabra con una botella de vino o con varias botellas de vino. Ejemplos de predicadores de la talla de Spurgeon, por ejemplo, y muchos otros que iban a hacer sus estudios, y cuando hacían sus estudios estaba presente no solamente el vino, en algunas ocasiones también el cigarro, cosa que nosotros no vemos bien por lo que dice la palabra y porque se puede perder el control. ¿Quién tiene control de su bebida? No hay manera. Entonces, la recomendación del apóstol Pablo es súper saludable. No sean dados al vino. En eso no hay nada bueno. En lugar de ser dado al vino, haga un poco de ejercicio. Que dice que no es que sirva de mucho, pero cuando menos mantiene saludable al organismo. Y nosotros, conociéndonos débiles en la carne como somos, lo mejor es que ni siquiera nos acerquemos. Y les recuerdo otra vez, como la semana pasada, que cuando se habla de vino, no necesariamente se está hablando del vino de la uva, sino de cualquier bebida espirituosa. No pendenciero. Pendenciero es lo que se traduce como chismoso. Llevador de vida. ¿De qué le sirve a un anciano, a un obispo, a un pastor, el estar detrás? Porque el pendenciero quiere decir que está detrás de. O sea, pendenciero da la idea de que los ojos de él están detrás de algo. ¿De qué le serviría, pues, a un obispo el estar detrás de la vida de alguien? No tiene sentido. Pero por algo el apóstol la puso aquí. Porque nosotros podríamos en cualquier momento entender que la vida de la Grey, de la vida de los feligreses, está bajo nuestra lupa. Y por eso es que el apóstol dice que no sea pendenciero, revísate. Porque tú de buena fe, tú pudieras llegar a pensar que tú estás obrando bien porque tú estás pendiente de lo que hace Mieses o de lo que hace Alejandro. Y te ofuscas en saber minuciosamente. No, no se trata de eso. Tienes que estar claro de que el hermano está siendo instruido, de que el hermano tiene razones valederas para no estar en una reunión o en otra. Eso es lo normal, eso es lo que debe ser. El obispo debe estar enterado de qué es lo que está pasando en la vida de cada uno de los que componen su rebaño, pero no al punto de estar fijo buscando información de cualquiera de ellos. Se nos está acabando el tiempo. No codicioso de ganancias deshonestas, eso ni siquiera hay que explicarlo mucho. De hecho, en la misma palabra codicia hay problema. Usted no puede
conjugar el verbo codiciar que no haya un pecado ahí adentro. Hay gente que dice, hay una palabra similar a codicia, o sea, que tiene una connotación no necesariamente parecida, pero que es una connotación malsana. Y esa es la palabra envidia. ¿Dónde está lo bueno de la envidia? ¿Hay alguna forma en que la envidia sea buena, que sea sana? De la misma manera, no hay manera de que una codicia sea sana, sea buena. Usted puede tener aspiraciones, pero esa aspiración en ningún caso debe convertirse en una codicia. En ningún caso una aspiración debe llegar al término codicioso, porque codicioso implica necesariamente una actitud malsana hacia los bienes. De ese hay mucho que hablar, pero vamos a respetar el tiempo en el día de hoy. Amable, apacible, no avaro. Todas estas son condiciones necesarias para un hombre de Dios, para una mujer de Dios. Lo contrario de amable entonces sería ¿cómo decimos que una persona no es amable? Podría ser, mira, el hermano me dio una que no había consignado. Odioso. ¿Ah? Grosero, esa estaba consignada. Grosero, ¿qué otra? No la tenía, ¿no? Pero también podría llamarse imprudente. Deme una, Eneida. Lo contrario, amable. Antipático. Yo tenía apático. ¿Alguna otra? ¿Se imaginan un hombre de Dios que tenga esas cualidades que acabamos de mencionar? Y que encima de eso sea hospedador y que sea sobrio, que sea prudente, un odioso prudente. ¿Cómo es? Es que con un contrasentido, eso no como que no cabe una cosa con la otra. Eso es como los frutos del Espíritu. Cuando tú te agarras los frutos del Espíritu de Gálatas 5, tú sacas uno solo y no puedes meter otro. Uno solo, uno trata de transformarlo. Vamos de los frutos del Espíritu, vamos a quitar paz y vamos a poner revoltoso. Ya se dañan los otros, el fruto del Espíritu es uno solo. Él tiene paz, pero no es amoroso. Es que no puede ser, porque si tiene paz, no se concibe una actitud beligerante en una persona que tiene paz. O sea, no tiene sentido. De manera que amable, apacible, entran dentro de la misma categoría de irreprensible. Si usted agarra la palabra irreprensible y la pone ahí adentro, cabe perfectamente estas cosas dentro de ellas. Lo que nos queda es, pues, que gobierne bien su casa. Este es un requisito indispensable. Y el apóstol Pablo hace una consideración de corte personal. ¿Tú te imaginas un anciano que no tenga en orden su casa? ¿Cómo va a tener en orden la iglesia?
Yo iba a hacer un comentario acá, pero me lo voy a guardar para otra ocasión. Porque tiene que ver con algunos youtubers, pastores que están en las redes y que tienen bastante vigencia en el día de hoy. Muchos de ellos pentecostales, que son, ¿sabe? Como sube un pentecostal a rajar. Sin embargo, los que lo siguen dicen que hay que revisar la casa de ellos, la esposa de ellos, los hijos de ellos. Entonces, nos dan una luz diferente a los que están tratando de transmitir. Es como si nos subiéramos a predicar la moral en calzoncillos. No un neófito. De aquí no voy a comentar muchas cosas porque ya adelanté algo, pero sí, aquí hay una expresión del apóstol Pablo que quisiera que alguno de ustedes en la noche de hoy me desglosaran. El apóstol Pablo dice, así como dice que gobierne bien su casa, porque si no gobierna, una cosa que le sale del corazón al apóstol Pablo, si no gobierna bien su casa, ¿qué tú crees que va a pasar con la iglesia de Dios? Entonces aquí dice que no sea un neófito, y entonces él sale a decirle, ¿por qué no un neófito? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? ¿Alguien se imagina? Dígame, mi hermano. De hecho es así, vanagloria, eso es lo que dice. No sea que envaneciéndose, vanagloriándose, lo que tú dijiste es exactamente eso. Ahora, dame la descripción de la segunda parte. Dice acá, no sea que, perdóname que lo voy a leer, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Mira, es por ahí que va. ¿Cuál es la condenación del diablo? ¿Por qué fue condenado el diablo? Por el orgullo, porque él se envaneció, porque él quiso tomar el lugar de Dios. ¿Tú estás en lo correcto? Esa es la explicación. Lo pasamos por alto. Siempre que leemos esto, no le damos como mucha mente, pero esto es lo que dice. No pongas un neófito, porque a lo mejor lo que tú estás haciendo es un demonio. Cuando él se vea en los lugares en los que debe verse, él puede caer en el mismo error que cometió Satanás, que viéndose como ángel de luz, dijo, yo soy igual a Dios. A mí todo el mundo me oye, todo el mundo me hace caso, todo el mundo resuelve conmigo. Esa es la condenación del diablo. Y finalmente, yo sé que mi hermano tenía una pregunta, pero yo quería terminar, aunque sea el versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y el lazo del diablo. No hay que explicar mucho de ahí. El hombre de Dios no debe ser solamente un hombre de Dios en su casa, que ya lo he explicado, que gobierne bien su casa. No debe ser solamente un hombre de Dios en la iglesia, que no se envanezca, que maneje bien la palabra, que trace bien la palabra de verdad, que enseñe, que eduque, que reprenda, sino también con los de afuera, con los del mundo. Eso era cuanto quería decirles por la noche de hoy. Espero que esto solamente sea un aliciente para que todos busquemos un poquito más y entendamos un poquito más de lo que el apóstol Pablo nos presenta en esta ocasión. Y recuerden que además de esto, faltan algunos otros personajes de la iglesia interesantísimos que pudiéramos estar también estudiando a través de este capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos.